y para mantener su especie, todos, absolutamente todos. La única diferencia, yo estoy diciendo un parásito. ¿Pero qué tiene de particular un parásito? ¿Por qué un ser vivo es parásito? ¿Por qué? Porque depende. Entonces, esa definición que está en negrita, nada más ahí en letra negra, no es suficiente. Después de esta clase, ustedes vayan a buscar las definiciones en internet de ciclo biológico y muchas definiciones solamente dicen eso. Entonces, si solamente dicen eso, ¿en qué se diferencia un parásito de otro ser vivo? En nada. Porque todos mantienen su especie siguiendo una secuencia de etapas biológicas. Todo ser vivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y ahí está en el rojito, en uno o más hospedadores, porque si no tuviese hospedadores, pues no es parásito. Por eso es que la mayoría de las veces en que se está obviando lo de los hospedadores, está equivocada la definición. No importa en qué libro esté, ni la calidad del autor, porque ojo, hay muy buenos autores que de pronto, pues somos humanos, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Nosotros, obviamente que lo hacemos, pero tratamos de ir mejorando, y van a ver que aquí le hemos hecho algún cambio más adelante, cambio de forma, no de fondo. Y además está ya como en morado, sí, para mí es morado, para las damas pues hay variedades de morado, fucsia, etc., ¿no? Entonces, y en el medio ambiente cuando corresponde. Si nosotros vemos la definición, leemos y vemos el texto, pues podemos ver secuencias de etapas biológicas, podemos ver y podemos empezar donde sea, ¿no? Aquí, todo lo que está en plomo, gris o negro, ¿sí?, corresponden a etapas del parásito. Se darán cuenta que son diferentes. Entonces, ok, cumplimos con la primera parte. En uno o más hospedadores. Aquí vemos un caracol, aquí vemos 3 animales, ¿verdad? Entonces, aquí son 2 hospedadores. Pero ojo, no es obligatorio tener 2, depende del ciclo biológico del parásito. Estoy tomando en cuenta porque es muy interesante este parásito. Además hemos trabajado mucho sobre este parásito, ¿sí? Pero ¿es suficiente? Y en el medio ambiente cuando corresponde. ¿Dónde está el caracol? Pues está en el medio ambiente. Entonces el parásito desarrolla en el interior, pero este está en el medio ambiente, en algún lugar, ¿verdad? Ahora, aquí está faltando algo, porque en el original aquí hay algunas cositas, pues está en el agua. Es un caracol anfibio. Entonces, como que a propósito eso no está aquí. En el original sí está, por eso he hecho algunos cambios y de pronto, porque han hecho cambios aquello, ¿verdad? Entonces, parte del medio ambiente, pues, vegetales. Entonces, para esto estaba fuera, los vegetales están fuera, ¿verdad? O tenemos vegetales dentro de nuestro organismo, no. Entonces, esto es parte del medio ambiente. Y estas etapas estaban fuera, en el medio ambiente. Entonces, gran parte del ciclo biológico del parásito ocurre fuera. ¿Pero por qué dice cuando corresponde? Porque hay parásitos, que ya les ponía el ejemplo, que se transmiten, por ejemplo, por la picadura de insectos y pasan de la sangre humana al insecto, desarrollan el insecto y después el insecto cuando pica inocula el parásito y entonces el parásito solamente estuvo en el insecto o en el humano. ¿En qué momento estuvo en el medio ambiente? Nunca estuvo libre en el medio ambiente. Por eso de cuándo corresponde. ¿Ok? Y es fundamental. Con esto estamos dando la definición completa de lo que es un parásito. Pero vamos revisando algunas cosas. Me voy a extender un poquito hoy por si acaso, ¿sí? Entonces, obviamente, quienes quieran irse, se van. La idea es de tratar de incidir mucho en algo que van a utilizar todo el año. Bien. Ciclo biológico. Esto está modificado. Es el mismo parásito, pero está modificado. No pueden filmar. Ya, entonces no lo hagas, no intentes. ¿Lo ve? ¿O no? Yo digo, no estoy filmando, no, pero... No, aquí estoy viendo mi celular. Bonito.
¿no? Entonces, vean, aquí, si es secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito para continuar su desarrollo y mantener su especie. Esta imagen me está mostrando una secuencia consecutiva y repetitiva de etapas biológicas, pero ojo, no me está mostrando que sea parásito. ¿Dónde están los hospedadores? ¿Me entienden? Por lo tanto, la definición, así como les decía, nunca he dado una clase con estas imágenes, por ejemplo. Entonces, vamos completando. Secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito para continuar su desarrollo y mantener su especie. Se darán cuenta que he corregido, decía para completar, ¿no?, su desarrollo, aquí es para continuar. Ya he corregido aquello, mi error. Entonces, y mantener su especie en uno o más hospedadores. ¿Están los hospedadores? Claro que están. Mamíferos. Y aquí, un caracol. Las etapas biológicas están, ¿verdad? Entonces, como que estamos cumpliendo. En parte. Porque de acuerdo a este ciclo, solamente el parásito estaría en hospedadores y estaría en... No, en diferentes tipos de hospedadores, nada más. Cumpliendo sus diferentes etapas. Entonces aquí tenemos una etapa, es el adulto, el huevo. Dentro del huevo desarrolla un embrión, el embrión ingresa al caracol, en el caracol pasan diferentes etapas, sale en otra etapa del caracol, esa etapa está en el medio ambiente, ingresa en una etapa más juvenil y después se transforma en adulto. Pero eso está ocurriendo en algún lugar. Si está como está, estaríamos pensando que el parásito pasa, por ejemplo, puede ser, hay parásitos que se tienen su ciclo con esas características. Por ejemplo, se puede infectar, sea el animal, cualquiera de estos animales, se infecta, por ejemplo, al comer caracoles crudos. Entonces, si come caracoles crudos, pues se infecta e ingresa de esta forma y el ciclo se da. ¿Cómo se infecta el caracol? Ahí ya no se puede. Entonces, ¿cómo se podría infectar el caracol? Se tendría que comer el caracol, algunos de estos. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? O sea, la parasitología viene a ser obvia. Una cosa es posible, el humano come caracoles claros. Pensaremos en los franceses, por ejemplo, los escargots. ¿Sí? Cocidos sí, pero no siempre. Pero ojo, ¿los caracoles se comen a los humanos? ¿Se comen un camérido? Tampoco. Entonces, depende. O sea, hay algunos que sí, como el caso de los mosquitos, ¿se acuerdan? De los mosquitos humanos pueden ser para estos que pasen sin estar en el medio ambiente. Entonces, continuamos, insistimos para completar el ciclo y ahí está. Entonces, ahora van a notar que hay alguna modificación, solamente he cambiado la posición de ciertas palabras. Dice lo mismo, absolutamente lo mismo. Dice ahora, es la secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito en uno o más hospedadores, ¿sí? Y en el medio ambiente, cuando corresponde, aquí corresponde, ¿ok? ¿Para qué? Para continuar su desarrollo y mantener su especie. Ahora está claro, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? Lo único que eso de continuar su desarrollo y mantener su especie estaba justo detrás de las letras que están en negro. Es lo mismo. Digamos aquí como que he ordenado un poquito y es la primera vez que utilizo esta definición en ese orden. Es la misma, les digo, para que se entienda un poco mejor. Entonces, y aquí está todo. Ojo, y este es el ciclo que está modificado a partir del ciclo del CDC, de los Center Disease Control de Estados Unidos. Entonces, hacemos una revisión. Secuencia de etapas del parásito. ¿Dónde quieren que empecemos? ¿En el huevo? ¿Ya? El huevo llega al agua, dentro del huevo desarrolla un embrión en el agua.
El embrión sale del huevo, nada en el agua, busca un caracol, ¿ok? Ingresa al caracol, esta parte se llama pie, por el pie del caracol, y se transforma. ¿Qué se llama? No nos interesa, se transforma, ¿verdad? Pues sí se ve que se transforma. Y pasa por diferentes etapas, y después tiene una forma de renacuajo. Y sale. ¿Dónde sale? La imagen lo dice. Al agua. Como tiene cola, nada. ¿Verdad? Y luego, ¿qué hace? Pierde la cola y se fija a vegetales acuáticos. Se nota que está en el agua, ¿verdad? Varias cosas. La totora no. ¿Sí? Entonces, vean, ahí está la secuencia de etapas. En uno, hemos hablado de un hospedador hasta ahorita, en uno, ¿verdad? En ese hospedador ha llegado hasta esta forma, ha ingresado de esta forma, se ha transformado y se ha multiplicado además, se ha transformado en otra forma, en el agua, se ha fijado a vegetales o puede permanecer flotando en el agua y luego vienen estos otros hospedadores, los mamíferos. ¿Cómo se podrían infectar? Bebiendo agua contaminada con estas formas parasitarias, ¿sí? O comiendo vegetales contaminados, ¿verdad? ¿Y eso pueden hacer los humanos? Pues claro. ¿Y pueden hacer los animales? Claro. Aquí está. Vean. Son cosas inaceptables, pero ¿qué pasa? Estas son fotos, ¿sí? Recientes, no son nuestras. Son de la OMS. Pero vean, aquí niños bebiendo agua contaminada. No están viendo, pero están cargando porque luego la van a beber igual. Y hay imágenes que no han querido poner donde están bebiendo así, con un tubo, agua sucia. Cosas que suceden en África, y no solo en África. Y aquí el animal, ¿sí? Está comiendo hierba y además está bebiendo agua, ¿verdad? Entonces, y es así como se infecta. Ahora, se han infectado. Luego ha ingresado este parásito en esta forma. Luego sale de ahí y es una forma juvenil, más pequeña. Y finalmente el parásito va a llegar a las vías biliares, ¿ok? Entonces, el ciclo biológico también indica por qué etapas ha pasado, dónde, qué condiciones eran necesarias. Ojo, se ha infectado el humano o el animal, ¿ok? Pero ¿cómo es que este parásito que ha ingresado por vía oral ha llegado al hígado? Entonces, por anatomía dirían, a ver, el hígado, ¿cómo puede llegar? Ah, claro, obvio, ¿no? Llega, ingresa al estómago, esófago, estómago, ¿sí? Segunda porción del duodeno, pues por el colédoco, ¿no ven? Pero no es así. El parásito pasa a la cavidad abdominal, es decir, atraviesa el intestino, la pared. Entonces, no va por la circulación, sino va directamente, atraviesa la cápsula de Gleason. Entonces, todo eso tenemos que decirlo. Si no lo decimos, pues no estamos indicando el ciclo biológico. ¿Me entienden? Entonces, se dan cuenta, por esto me interesa mucho que tengamos en cuenta. Aquí está todo. Por lo tanto, están las etapas del parásito, sí, todas. En sus hospedadores, sí. Necesita un mamífero y necesita un caracol. Si no hay este caracol, pues no habrá ciclo biológico del parásito. Si no hay mamíferos, pues no habrá ciclo biológico del parásito y el parásito no existe. ¿Ok? ¿El hombre es indispensable? No. Si no hay humano, pues hay otros mamíferos. ¿Estos otros mamíferos son indispensables? No, porque hay humano. ¿Me entienden? Entonces, habrán parásitos que sean muy exclusivos de algunas especies animales y otros no tanto. Y otros definitivamente son muy selectivos. Habrán parásitos que son exclusivamente del hombre, así como hay exclusivamente de los perros, etc. ¿Sí? Entonces, estas cosas me interesan que ustedes vayan asimilando. Les digo, olvídense, ya les digo, pueden grabar todo lo que quieran, ¿sí?
graban y si quieren luego ponen a un programa y el programa se los escribe, ¿no? Ni siquiera tienen que escribir, ¿no ven? Pero atiendan, no apunten, no es necesario. Entonces, ¿está entendido lo del ciclo? ¿O no? Y no es lo mismo que ciclo vital, hemos dicho, ¿verdad? Aquí, en este lugar y en el mundo, hay un solo ciclo biológico que tiene el Homo sapiens, es decir, nosotros, un solo ciclo biológico. Pero sin embargo, hay tantos ciclos vitales como cantidad de humanos hay. No les voy a preguntar cuántos somos, porque pronto no voy a tener respuestas. ¿Sí? Pero ¿cuántos somos en Bolivia? Todavía no sabemos, vamos a saber más, ¿no? Ya, pero ¿cuántos más o menos somos? Unos 12 millones de habitantes, ¿no? Más o menos. Entonces hay 12 millones de ciclos biológicos de bolivianos en este país. Pero ojo, todos tenemos ciclos vitales. Hay 12 millones de ciclos vitales, pero hay un solo ciclo biológico, que es el mismo que tenemos nosotros con cualquier Homo sapiens del mundo. ¿No ven? Entonces se entiende esto. No voy a entrar en más detalle porque ya hemos visto esto. Bien, ahora vamos viendo secuencia de etapas biológicas, pero vamos viendo los diferentes tipos de ciclo biológico. Vean, este es un ermito, huevo, larva y adulto. Aquí hay machos y hembras. ¿Ok? Es un ermito, es un animal. Este es un protozoario, por lo tanto no es un ermito, no es un animal, no es un protista, perdón, es un protista, no es un animal, es un protista. Son dos reinos diferentes, animales, el mismo que nuestro reino. Este no. Estos son más elementales, son unicelulares. Entonces aquí, quiste y trofozoito, ya está, y no hay más. Solo dos etapas. Un ciclo bien simple. Pero, de todas formas, tiene sus particularidades, porque aquí solo estoy hablando de las etapas biológicas. Pero, ¿dónde se forma esto? ¿Dónde vive el parásito? ¿Cómo este parásito se transmite? ¿Cuántos hospedadores necesita para mantener su especie, etcétera? Todo eso lo vamos a ver independientemente cuando tomemos en cuenta cada uno de los parásitos. Entonces, vamos a ver los tipos de ciclo biológico. Y entonces aquí está el ciclo biológico de tipo monoxeno. Y es aquel ciclo biológico en el que el parásito necesita de una sola especie hospedadora para mantener su ciclo y obviamente su supervivencia. Una sola especie, ojo, no estoy diciendo de un hospedador, y aunque no crean, hay libros de parasitología que dicen un solo hospedador. Si es un solo hospedador, imagínense, yo soy el hospedador, ¿ok? Tengo mi parásito. Si es cito, no, pues conmigo está bien, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando yo me muera? El parásito también se muere. Entonces, será mi parásito exclusivo y para toda mi vida, y yo seré su hospedador exclusivo para toda su vida y listo. Y el parásito no se puede transmitir, ¿verdad? Entonces no puede ser un solo hospedador, sino una sola especie hospedadora. Eso quiere decir, digamos, es solo del Homo sapiens, solo afecta al hombre. O solo es del Canis familiaris, solo afecta a los perros. O es un parásito que puede afectar a diferentes especies de hospedadores. Ejemplo, Toxoplasma gondii, que afecta a todos los animales de sangre caliente. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta eso. Por lo tanto, en el ciclo monoxeno solamente es necesario una especie hospedadora para que el parásito continúe su ciclo y mantenga su especie. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos y van a ver que no necesariamente tiene que haber una sola especie ahí dibujada. El humano tiene el parásito. El parásito pone huevos, los huevos salen. Estos huevos no son infectantes, tienen que madurar en el medio ambiente.
Por lo tanto, este parásito sí cumple la condición de que en el medio ambiente vea un parásito que está el huevo y en el interior del huevo desarrolla las larvas. Una vez que tiene las larvas, recién pueden infectar a otro hospedador. Y entonces, ojo, pueden infectar al mismo hospedador, al mismo individuo, pero es poco probable, ¿me entienden? Porque ha defecado en algún lugar y que ese mismo parásito ingrese al mismo individuo es medio raro, ¿no? ¿Me entienden? O sea, hay poca oportunidad. Pero aquí solamente está queriendo ejemplificar de que es así como se va transmitiendo este parásito de humano en humano. Es para no poner otro humano y lo mismo, y secuencia de humanos, ¿verdad? Es solo para eso. Entonces aquí es una sola especie necesaria para que el parásito superviva. Y pasa por diferentes etapas: huevo, larva y el otro. Vamos, sigue siendo un ciclo monoxeno, pero ahí hay dos tipos de hospedadores. Vean, el mismo ciclo anterior, ¿ok? Pero sucede que este parásito no es exclusivo de una sola especie hospedadora, puede parasitar a otras especies también. Ese mismo parásito puede parasitar a humanos y puede parasitar a cerdos, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en los cerdos y en los humanos ocurren las mismas etapas, se infecta de forma similar, ingresa el parásito en la misma etapa, vean allá, al humano, al cerdo, desarrolla la larva ya también, desarrolla el adulto, sale de la misma forma, sale como huevo. Entonces este también es un ciclo monoxeno. ¿Por qué? Si no hay cerdos, pues ¿qué importa? Hay humanos. Si no hay humanos, ¿qué importa? Hay cerdos. De todas formas, hay hospedadores en los que se puede mantener la supervivencia del parásito. Ahí. Y algo que aquí ustedes pueden ver, en este ciclo, ¿sí? ¿Qué pasa? Los huevos son determinados por el humano. En el medio ambiente se transforman y demás. El parásito está en el humano y ha pasado al cerdo. Pero ojo, también habrán otros humanos que sean, ¿sí? Que este parásito está afectando solamente humanos en un lugar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de pronto no hay cerdos en ese lugar. ¿Verdad? Vean aquí, los parásitos del cerdo han pasado al humano, los del humano han pasado al cerdo y así. ¿Por qué? Porque por cuestión de oportunidad nada más. Ahora vamos a hablar de los tipos de ciclo heteroxeno. ¿Qué significa ciclo heteroxeno? Y aquí vemos algo similar, dos especies, pero aquí especies, por lo menos dos especies diferentes de hospedadores son indispensables para el ciclo biológico del parásito. En otro caso basta con una especie, ¿verdad? En este caso se requieren dos especies. Y específicamente se requiere, por ejemplo, vacas y humanos. Y este es un parásito tan exclusivo que solo parasita a vacas en una etapa y a humanos en otra etapa. A tal punto de que si no hubiesen humanos, pues no hay parásitos. Si no hubiesen vacas, no hay parásitos. Entonces aquí hablamos de una tenia, de tenia saginata. Y entonces, ¿qué sucede? El hombre es el único hospedador habitual de tenia saginata. El parásito es muy grande, está en el intestino. Salen los huevos son infectantes, inmediatamente salen. Es decir, no tienen que permanecer en la tierra como en el otro caso. Estos huevos están en el medio ambiente y, por ejemplo, contaminan, por el fecalismo, contaminan las aguas, los pastizales y demás. Las vacas comen esa hierba y esa hierba está contaminada, pues ingresan los huevos del parásito y en la musculatura del hospedador, de las vacas, desarrolla el parásito en su etapa larval.
¿Dónde? En la musculatura. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se infecta el humano? El humano se infecta porque ingiere carne cruda o insuficientemente cocida de esa vaca y las larvas se mantienen viables porque no está bien cocida la carne y en el intestino del humano desarrollará el parásito adulto. Entonces, aquí, ¿por qué son indispensables los dos hospedadores? Porque en las vacas se da una etapa del ciclo biológico diferente a la etapa del ciclo biológico que se da en el humano. Entonces aquí son indispensables dos hospedadores. Si no hay vacas, pues no habrán las larvas, ¿verdad? Si no hay larvas no se puede infectar el humano, porque el humano no se infecta con los huevos del parásito, se infecta con las larvas. ¿Ok? Si no hay humanos parasitados que en sus seres estén eliminando huevos del parásito, pues no hay forma de que se infecten las vacas. Entonces, este es un ciclo heteroxeno. Y hay un ciclo bien interesante que es el ciclo autóxeno. Entonces, ¿cómo es el ciclo autóxeno? Es aquel ciclo en el que el parásito, ¿sí?, va repitiendo sucesivamente su ciclo biológico sin salir del hospedador. En los otros casos sí salía, ¿verdad? Por ejemplo, con las heces. Aquí no, el parásito no sale. Y el ciclo se va reproduciendo. Y esto es característico de algunos parásitos. Y vean, está el parásito adulto. El parásito adulto pone huevos. Esos huevos normalmente salen con las heces. ¿Ok? Pero sucede que en vez de salir con las heces, resulta que estos huevos dejan en libertad el embrión y este embrión, en vez de salir, lo que hace es colonizar el intestino nuevamente. Y va a dar lugar a un embrión y el embrión sale a la luz del intestino y nuevamente adultos. Entonces el ciclo se va repitiendo en el interior. ¿Ok? Ahora, los huevos de este parásito son infectantes. Sale con las heces y contaminan el medio ambiente. Entonces otras personas se pueden infectar. ¿Qué tipo de ciclo es ese? Ah, monoxeno. Ese es un ciclo monoxeno, ¿verdad? No es autoxeno. Autoxeno es que el mismo individuo, ¿sí?, entonces, por lo tanto se va a incrementar el número de parásitos aquí, ¿verdad? El parásito sigue cumpliendo su ciclo. En cambio, se contamina el medio ambiente, otras personas se infectan, entonces ahí es un ciclo monoxeno. Ahora, como los huevos son infectantes de este parásito, esta persona se contamina sus manos con sus propias heces, luego se chupa sus dedos, por ser muy objetivo, ¿no? Probablemente no pase, ¿no? Pero se infecta. Ya no es un ciclo autoxeno, porque el parásito salió. ¿Ok? Es un ciclo monoxeno, pero con un mecanismo de infección diferente que vamos a mencionar más adelante con ejemplos. Vean, esto es un parásito altamente complejo. Este es un parásito que desarrolla etapas de vida libre, es decir, no hay parásitos de vida libre. Alguien me hacía una pregunta la anterior vez. Si es de vida libre, pues no es parásito. Otra cosa es que a veces protozoarios de vida libre, por ejemplo, puedan parasitar ocasionalmente a algunos mamíferos, aves, etc. ¿Ok? Entonces, nos olvidamos de esto. Pero puede ser que un parásito, ¿sí?, desarrolle ciclos autoxenos y se vayan manteniendo los ciclos en este humano, por ejemplo, y puede permanecer durante años, y el humano, a pesar de eso, es asintomático. ¿Ok? Pero si baja su respuesta inmunitaria, aumenta la cantidad de parásitos
y de pronto pueden presentarse manifestaciones clínicas. Entonces es importante tener en cuenta los parásitos de ciclo autoxeno. ¿Por qué? Porque estos parásitos aumentan la carga parasitaria, aumentan la cantidad de parásitos, pero más que eso, es que pueden persistir durante tiempos prolongados. Y otro mensaje: no existe ni un solo parásito que solamente tenga ciclo autoxeno. Porque ya les ponía el ejemplo, ¿no? Si solo parasita a un individuo, cuando el individuo se muera, no se ha garantizado la supervivencia de la especie, porque la idea es que el parásito se transmita, ¿verdad? Entonces, los parásitos de ciclo autoxeno por lo general tienen ciclo monoxeno. Y algunos excepcionalmente tienen ciclo heteroxeno también. Ningún parásito tiene solamente ciclo autoxeno, porque el ciclo autoxeno no garantiza la supervivencia de la especie. Bien, hemos visto los ciclos. Tenemos que ver los tipos de parásitos. Entonces, los tipos de parásitos ya los hemos visto por su morfología, por si son multicelulares o si son unicelulares, ¿verdad? Los hemos clasificado de esa forma. Esa es, digamos, la clasificación inicial que se ha hecho para los seres vivos, a partir de Linneo. ¿Sí? No quiere decir que antes no han intentado clasificarlos, porque sí han existido situaciones como esa. Pero, digamos, la clasificación válida hasta el momento es esa binominal, de género y especie. Esa es el denominativo de los parásitos y de los seres vivos en general. Ahora, vamos a hablar de los tipos de parásitos. Y se los puede clasificar de diferente forma y de acuerdo a diferentes características. Aquí vamos a clasificarlos por su localización en el organismo, es decir, en qué parte del cuerpo están. Entonces, están en el cuerpo, pero por fuera, la piel y los anexos. Si es así, entonces son ectoparásitos. Porque todas son parásitos, están en nuestro organismo, pero en la parte externa. Por eso ectoparásitos. ¿Sí? Entonces, parasitan la superficie corporal y sus anexos. ¿Cuáles son los anexos? Piel, pelo, uñas. ¿No ven? Endoparásitos, las especies que parasitan tejidos internos o cavidades. Esos son los endoparásitos. Por lo tanto, habrá mayor cantidad de endoparásitos que de ectoparásitos. Y entre los endoparásitos los subdividimos. Entonces estarán los parásitos hemotisulares, que serán los que parasitan la sangre y los tejidos. Hemo, sangre, tisular, tejido. Hemotisulares. Y habrá solamente los hemoparásitos que parasitan solamente la sangre. Y habrán algunos que solamente parasitan tejidos. ¿Sí? Estarán los parásitos tisulares. Y habrán los parásitos luminales, los que parasitan las cavidades. ¿Qué cavidades? Ejemplo, el estómago. Ejemplo, la luz del tubo digestivo. Ejemplo, la luz de la vesícula. Ejemplo, la luz de las vías biliares. ¿Ok? Esos son los cavitarios. Perdón, los luminales. Y estarán los parásitos urogenitales, aquellos que parasitan el tracto urogenital. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta, de manera muy importante, cuál es el hábitat. Ya hemos dicho qué es hábitat, ¿verdad? Ahora, por su efecto, se clasifican también los parásitos por su efecto sobre el hospedador, es decir, ¿qué le provocan al hospedador? Entonces, habrán los patógenos, son aquellos que le provocan enfermedad o le provocan daño. Y estarán los comensales, aquellos que están en el hospedador pero no le causan nada. No le afectan, son comensales, quiere decir, están ahí. ¿Y de qué se nutren? De desechos. Porque basta que, por ejemplo, se alimentan de los nutrientes del hospedador, ya le están quitando algo, ya le pueden provocar daño.
Pero si se alimentan de desechos del intestino, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? Son los comensales. Y como se alimentan de esos desechos, pues se denominan saprófitos. Y a pesar de ser saprófitos, pueden ser importantes, porque imagínense que ese parásito se transmita porque ha habido contaminación fecal. Entonces, no son importantes causando enfermedad, pero ojo, nos están indicando que esa persona se está infectando. Probablemente puede tener malos hábitos de consumo de agua, por ejemplo. Puede estar tomando agua contaminada o está comiendo vegetales crudos, contaminados, etc. Entonces, no necesariamente, no solamente nos va a interesar aquel que causa enfermedad. El médico tiene que ver las condiciones que están favoreciendo la presencia de enfermedades. Oportunistas. ¿Cuáles son los parásitos oportunistas? Son aquellos parásitos que habitualmente no provocan enfermedad, que no provocan daño, pero que sí le pueden provocar daño a las personas o a cualquier hospedador, no solo a las personas, ¿verdad? Si las condiciones de la respuesta inmunitaria están afectadas. Entonces, cuando la respuesta inmunitaria es normal, nosotros decimos que somos inmunocompetentes. O sea, una persona en buen estado de salud es inmunocompetente. Quiere decir que su organismo se va a defender del ataque de agentes patógenos, y en este caso de parásitos. Pero si está afectada la respuesta inmunitaria, entonces es una persona que está inmunocomprometida. Para decir que está comprometida su respuesta inmunitaria, no está bien. Entonces, cuando hablamos de inmunocomprometido, hay dos posibilidades. Está inmunodeprimido, porque su respuesta inmunitaria ha bajado a consecuencia de, por ejemplo, está pasando hambre, no come bien, no se nutre, o está con alguna enfermedad debilitante, con otra enfermedad que no sea parasitaria, por ejemplo, o puede ser también parasitaria, que se está debilitando, y eso está provocando de que no tenga una buena respuesta inmunitaria. Tiene, por ejemplo, SIDA, entonces está inmunodeprimido, ¿ok? Y la otra posibilidad es que esté inmunosuprimido, pero no es lo mismo, no es lo mismo. El inmunosuprimido es aquella persona a la que se le ha bajado la respuesta inmunitaria. No es que bajó su respuesta inmunitaria por una enfermedad, por su condición nutricional, etc. Sino que a la que a propósito se le ha bajado la respuesta inmunitaria. Y por ejemplo se hace eso en el caso de una persona a la que le debemos hacer un trasplante de órganos. Sus riñones no funcionan, hay que ponerle riñón, un riñón ajeno. Para que no haya rechazo del tejido, entonces, porque el rechazo está determinado por la respuesta inmunitaria, entonces se le baja la respuesta inmunitaria. A propósito, ¿quién lo hace? El médico. ¿Ok? Pero ojo, también el médico puede provocarle una inmunosupresión por error. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en muchos casos, en la época de la pandemia, cuando les daban corticoides. Y de pronto un patógeno que normalmente no causa enfermedad, como es el hongo negro, pues provocaba cosas serias. ¿Sí? Aquí enfrente, en el hospital, unos casos, no saben, fatales, terribles. Decían. Gente que prácticamente no tenía cara. No me era muerto. ¿Se sabe? No se sabe. ¿Por qué? Porque a algunos se les ocurrió decir, prohibido mencionar eso. ¿Sí? Pero entonces tomen en cuenta. Nos interesan más los patógenos. Ojo, los comensales no van a provocar enfermedad, pero nos interesan. Y cuidado con los oportunistas, porque a la medida que la respuesta inmunitaria esté afectada por el estado nutricional, etc., entonces estos parásitos pueden eventualmente provocar enfermedad. Y también en los oportunistas están aquellos parásitos que generalmente no provocan daño importante, pero si la respuesta inmunitaria está afectada, o si la cantidad de parásitos es extraordinariamente grande, porque se está reinfectando todo el tiempo, entonces sí pueden causar daño.
Ahora, por su temporalidad, es decir, ¿cuánto tiempo de su vida son parásitos? Pensaremos en ese parásito que se transmite a través de mosquitos, ¿no? Del mosquito, pues ingresa al humano. Del humano pasa al mosquito. Entonces es un parásito todo el tiempo. Es un parásito permanente. Siempre, durante todo su ciclo biológico, vale decir, durante toda su vida, es parásito. Obviamente no del mismo hospedador, ¿verdad? Está pasando de un hospedador, pero siempre está en condición de parásito. Ahí no está en el medio ambiente libre en ningún momento. Y están los parásitos temporales, que son parásitos solamente en una parte de su ciclo biológico. Ejemplo, el ejemplo que hemos visto cuando mostrábamos el ciclo biológico. Ahora, de acuerdo a los tipos, hemos visto los tipos de parásitos. Ahora vamos a ver los tipos de hospedador. Y para saber qué tipo de hospedador, es importante saber qué tipo de ciclo biológico tiene el parásito. Ya hemos visto los ciclos. ¿Sí? Entonces, si los parásitos tienen ciclo monoxeno, hay un solo tipo de parásito. Perdón, hay un solo tipo de hospedador. Entonces, ahí el hospedador puede ser un hospedador habitual o puede ser un hospedador ocasional. Aquí hace alusión a qué? Al hecho de que es la especie de hospedador en la que normalmente encontramos el parásito. ¿Ok? Pero si se trata de un parásito que es, no, digamos, con frecuencia está presente en monos y se ha encontrado rara vez en humanos, ese no es un parásito habitual, es un parásito ocasional. ¿Ok? Pero podemos hacer esa diferenciación. Pero ojo, lo que no podemos hacer es diferenciar, ¿sí? No podemos denominar a ese hospedador que se parasitó ocasionalmente, no lo podemos denominar accidental. Y en muchos libros está así. Porque, ¿qué quiere decir hospedador accidental? El hospedador accidental es aquel hospedador en el que el parásito desarrolla bien, ¿ok? Entonces llega el parásito al hospedador y está muy bien, mientras tiene un hospedador fabuloso, chocho, el parásito vive en casa y tiene todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se interrumpe el ciclo biológico del parásito. Pero si está bien en su hospedador, entonces ¿por qué? ¿Por qué se interrumpe? ¿Por qué es un hospedador accidental? Entonces yo les pongo el ejemplo. Se trata de un parásito que está en el cerebro del humano. ¿Ya? Entonces, y ese parásito, para continuar su ciclo biológico, tiene que entrar a otro humano. Está en el cerebro de un humano. ¿Cómo? Y hasta ahí llega, hasta el cerebro, hasta ahí nomás llega. El parásito ya no puede, ni se multiplica nada, se queda en el cerebro del humano. Y vive bien, vive años. ¿Cómo se podría infectar otro humano? ¿Ah? Se tendría que comer el cerebro humano, ¿no? Pero no solamente comer el cerebro humano, sino ¿cómo lo tendría que comer? Crudo. Entonces, poco probable, ¿no? Que alguien se coma el cerebro humano, puta, no. Casi imposible, porque existen locuras, ¿no? Entonces, pero crudo, además crudo, pucha, peor. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí estamos poniendo el ejemplo de un hospedador accidental. ¿Ok? Que no es lo mismo que aquel parásito que generalmente afecta a monos, pero que afectó en este caso a humanos, ingresó, por ejemplo, porque el humano va a la selva y bebe agua ahí sin hervir, se infecta,
Y luego el parásito desarrolla su intestino y luego salen los huevos. Y los huevos van a ser infectantes para otros hospedadores. El ciclo no se ha interrumpido, pero en ese caso el humano es un hospedador ocasional. ¿Ok? Entonces, no sé. Bien. Ahora, en los parásitos que tienen ciclo biológico heteroxeno, es decir, aquellos parásitos que requieren de 2 o más hospedadores, no, 2 o más especies hospedadoras, ¿no ven? No hospedadores, porque 2 requieren más de 2, ¿no? Más de 2 especies hospedadoras. Ahí podemos diferenciar hospedadores definitivos y hospedadores intermediarios siempre y cuando, en primer lugar, si son multicelulares, si son helmintos o artrópodos, ahí nosotros podemos reconocer cuál es el hospedador definitivo o intermediario. ¿Por qué? Porque esos son animales, ¿verdad? Los artrópodos y los helmintos son animales. Y los animales tienen adulto, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, en los metasuarios, los pluricelulares, serán hospedadores definitivos aquellos hospedadores que alberguen al parásito en su etapa adulta. Y los adultos se reproducen de manera sexual. Entonces hay 2 condiciones para los pluricelulares. En el hospedador definitivo, los parásitos pluricelulares alcanzan el estado adulto y se reproducen sexualmente. ¿Ok? ¿Y cuáles serán los hospedadores intermediarios? Serán aquellos en los que los parásitos lleguen a sus etapas preadultas o inmaduras o larvarias. ¿Ok? En el anterior caso, decíamos, el parásito afecta solamente al humano y ahí está, en el humano está el adulto. El humano es el hospedador definitivo. Y en la carne de los animales está en su etapa de larva. Las vacas. Las vacas son el hospedador intermediario. Ahora, ¿qué pasa en los protozoarios? Los protozoarios no tienen adultos. Entonces, esa condición de cuando el parásito llega al estado adulto, no hay, porque no hay adultos. Entonces, los protozoarios, para que nosotros podamos diferenciar hospedador intermediario y hospedador definitivo, solamente lo podremos hacer si el parásito tiene reproducción sexual. Y no todos los protozoarios tienen reproducción sexual. Entonces, solamente podremos diferenciar hospedador definitivo e intermediario cuando el protozoario tenga ciclo heteroxeno y además tenga reproducción sexual. Por lo tanto, el hospedador definitivo de un protozoario que tenga ciclo heteroxeno será aquel hospedador en el que el parásito se multiplique sexualmente. Y el hospedador intermediario será aquel hospedador, en el que el parásito se multiplique asexualmente. Y ahora viene el dilema. ¿Y si el parásito no se reproduce asexualmente, pero tiene ciclo heteroxeno, entonces ¿cómo denominamos al hospedador? Depende. Podemos decir hospedador humano y el ave, digamos, ¿no? O podemos decir el mosquito, o si no, hospedador invertebrado y el hospedador vertebrado. Dependerá del parásito. ¿Ok? En la medida en que esto que parece un poco confuso, pues lo vamos a ir viendo muy fácilmente porque vamos a empezar con unos parásitos
que los que es muy fácil diferenciarlos, pero definitivo e intermediario. Ahora, esto es lo único complejo